Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre de frente al plebiscito. Quedan menos de 2 semanas para esta votación y como todos los lunes vamos a ir analizando la contingencia, las noticias relacionadas obviamente a este tema con Mauricio Morales. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo te va? Mucho gusto a todas las personas que nos están viendo. Penúltimo programa contigo. Penúltimo, sí, creo que el próximo lo hacemos el jueves, ¿no? Sí, algo así. Que va a ser el último programa. Así es. Así que bueno, han sido meses intensos, vamos a ir analizando también lo que hemos visto en las últimas encuestas, partamos por ahí, sabemos que durante este viernes se revelaron algunas encuestas que ponen el rechazo por sobre el apruebo. Analicemos eso, ¿qué significa esta distancia de 9, 10 puntos en las encuestas? Sí, hay varias encuestas, todas están señalando que el rechazo estaría por sobre el apruebo con una distancia estadísticamente significativa. Esa brecha varía de encuesta en encuesta. Claro. Por ejemplo, si uno considera la encuesta CADEM, en el pronóstico CADEM, en base 100, es 55-45. Pulso Ciudadano entrega una diferencia distinta. Si uno considera toda la población, la diferencia sería de 16 puntos, pero si lo aísla, según votante probable, la diferencia sería de 7 puntos porcentuales, que a mí me parece es una diferencia quizás más realista, pero sea cual sea la medición, incluso, Natacha, con distintas mediciones, distintas metodologías. Hay encuestas como la CADEM, que toman muestras semanales, Pulso Ciudadano, que tiene un panel dinámico, y el panel UDD, que es un panel estático, es decir, las mismas personas medidas siempre y todas están llegando al mismo resultado. Y por otra parte, es muy difícil que de aquí a las próximas 2 semanas las encuestas nos entreguen resultados diferentes. Claro, no se pueden divulgar esas encuestas, sí, pero sabemos que se van a hacer. Y tal como ha mostrado CADEM en una de sus láminas, si uno considera las 4 mediciones, las 4 semanas previas a la elección, casi no hay variaciones en elecciones binarias. En el plebiscito de entrada y en la elección Boric-Kast segunda vuelta, el que comenzó ganando en esas 4 semanas, terminó ganando en la 4ª semana, la última, y el que comenzó ganando en la primera semana, terminó ganando en la última y terminó ganando la elección. Uno podría deducir ahí que lo más probable es que gane entonces el rechazo en esta votación del 4 de septiembre. Mira, yo tengo dos interpretaciones para que seamos lo más ecuánimes posible. Si nos concentráramos única y exclusivamente, Natalia, en las encuestas de opinión, yo te diría que el resultado ya está escrito, ¿sí? Si nos concentráramos, repito, única y exclusivamente en las encuestas de opinión, el resultado estaría escrito en favor del rechazo. Sin embargo, esto en ningún caso quiere decir que el apruebo tenga perdido el plebiscito porque hay un análisis complementario. A ver. Ese análisis complementario es un análisis matemático de la historia electoral reciente de Chile que me indica lo siguiente. El apruebo podría revertir esta situación que es particularmente hostil en términos electorales a partir de las encuestas de opinión. Sí. ¿Qué tendría que ocurrir? Lo que tendría que ocurrir es que particularmente en la región metropolitana y en Valparaíso se genere algo así como una superparticipación. Cuando yo te hablo de superparticipación, me estoy refiriendo a una participación superior al 70%. Y que esa participación esté protagonizada fundamentalmente por jóvenes de 18 a 30 años. Entonces, ¿qué me podrías responder tú? Tú me podrías decir, oye, pero la encuesta Pulso Ciudadano indica que la situación es al revés. Es decir, que mientras más participación exista, mayor será la ventaja que el rechazo le saque al apruebo. Yo te estoy hablando desde el punto de vista más matemático que estadístico. Por matemática me refiero a los resultados electorales reales y objetivos recientes, no a la estadística de las encuestas de opinión que ya
Y se menciona eso. Según esa estadística, este plebiscito está escrito. Mauricio, tú hablas que debería haber una participación, si es que para beneficiar el apruebo, de más de un 70% en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, Sí, ¿cierto? sí. Pero la votación es obligatoria, o sea, ¿cuál es el cálculo, la proyección que se hace en relación a la participación y este voto obligatorio? Sí, esa es una pregunta muy relevante. Si es que uno considera la participación registrada en la última elección con voto voluntario, que fue la Boric-Kast, es un 55%. Sí. Si uno considera la última elección realizada bajo voto obligatorio en Chile, que fue la de Frei Piñera 2009-2010, la segunda vuelta particularmente, la participación fue de un 59%. Por lo tanto, ¿qué podríamos esperar en términos de participación para este próximo plebiscito? Si es que la participación base fuese, teóricamente, la segunda vuelta presidencial Boric-Kast, 55%, yo no me imagino un plebiscito constitucional tan relevante como este, con una participación inferior al 60 o incluso 65%. Por lo tanto, si es que yo te digo que el apruebo necesita que en la región metropolitana y Valparaíso vote más del 70%, no es una cuestión descabellada. Pero al mismo tiempo requiere que se den dos condiciones adicionales. Que en el sur la derrota no sea tan significativa y que en el norte se produzca algún vuelco o también que el apruebo pierda por poco. Cuando hablábamos, esto te he preguntado yo personalmente muchas veces este tema, porque tú hablas que la segunda vuelta presidencial del 2010 fue la última vez con voto obligatorio. Así es. Pero hay una diferencia con la elección actual, porque ahora hay una inscripción obligatoria en el fondo, sí, automática, quiero decir. A diferencia de la inscripción voluntaria en esa época. Entonces, 65%, claro, me llama la atención, es decir, hay un grupo de la población que está dispuesta a no votar y pagar una multa. Sí. Clave nuevamente lo que me estás preguntando. Primera vez, no en los últimos 30 años, en la historia de Chile, que tenemos un régimen electoral de inscripción automática y voto obligatorio. Primera vez. Primera vez en la historia. En que todas las personas de 18 años y más están inscritas y ahora obligadas a votar. ¿Y eso no asegura más participación que el 65%? Si es que uno, por ejemplo, examina a nivel mundial el efecto del voto obligatorio sobre la participación en comparación con el voto voluntario, en promedio, los países que implementan voto obligatorio registran 6 puntos más de participación en comparación con los países que utilizan voto voluntario. Ahora bien, qué buen dato. Tú me dirás, oye, pero 6 puntos no es tanto. Bueno, varía en todo caso esa diferencia cuando existen sanciones efectivas por no votar. Y ese es el punto al que tú estás señalando. Si es que la gente siente o percibe que las sanciones no van a ser aplicadas, entonces esto va a funcionar casi como si fuese un sistema de voto voluntario. Pero si nosotros insistimos en que las sanciones se van a aplicar, que son sanciones que van desde los 28.000 hasta los 180.000 pesos aproximadamente, entre 0,5 y 3 UTM, entonces probablemente eso genere un efecto estimulante en la participación electoral. Puede ser que la gente o parte de la ciudadanía simplemente a lo mejor ni sabe que el voto es obligatorio y menos aún que eso lleva aparejado sanciones. Y por último, esas sanciones van a ser aplicadas y van a ser aplicadas de la siguiente manera. A la gente que no vote le va a llegar una notificación por parte del CERVEL para dirigirse luego a un juzgado de policía local con el fin de llevar las excusas por no haber votado y ahí se le irá a notificar de la multa que debe pagar. O sea, tenemos que insistir, voto obligatorio con sanciones efectivas. ¿A quién beneficia el voto obligatorio? ¿El apruebo o el rechazo? Sí. Me ha hecho puras preguntas difíciles, oye. Te estoy sacando el jugo porque no queda nada y hay muchas preguntas. Según la encuesta Pulso Ciudadano,
mayor participación beneficiaría al rechazo en términos generales, ¿verdad? Por lo tanto, uno infiere que si la participación se estaciona en torno al 50%, que fue similar a la que se registró en el plebiscito de entrada, el apruebo tendría más chances de ganar. A un 55% uno dice, bueno, la elección, el resultado puede ser más estrecho. Y del 60% hacia arriba, el rechazo debiese sacar ventaja según esta encuesta. No obstante, si es que yo miro los datos electorales en la región metropolitana y en Valparaíso, me voy a concentrar fundamentalmente en la región metropolitana ahora, la participación entre primera y segunda vuelta aumentó en casi entre 11 y 12 puntos en las comunas más populares de la región metropolitana, y Boric le propinó un 70-30 a Kast. En las comunas de extracción media, la participación aumentó en cerca de 9 puntos y medio, y Boric le metió un 65-35 a Kast. Y en las comunas en que la participación varió menos entre primera y segunda vuelta, Kast acortó distancia, pero siempre derrotado. En consecuencia, ese antecedente me hace pensar que en la región metropolitana los incrementos en la participación debiesen favorecer al apruebo y no al rechazo. Creo que va a existir una tremenda diferenciación territorial. En el sur, a mayor participación, mayor voto por el rechazo, de eso creo que hay cierto consenso, pero en la región metropolitana y Valparaíso tengo toda la sensación de que la situación va a ser al revés. ¿Y en el norte? El norte es una moneda al aire. Sí. El año 2013, Parisi sorprendió en el norte del país. Para las recientes elecciones de 2021, también Parisi y Kast fueron grito y plata en el norte del país. Pero en la segunda vuelta, menos de un mes después, Boric gana ampliamente en el norte a Kast. En consecuencia, tenemos altísimos niveles de volatilidad electoral. Esto también como correlato de la situación político-partidaria en el norte, donde hay una especie de balcanización de la política, ¿verdad? Tienes una altísima fragmentación y bajos niveles de participación, tienes altos niveles de transfugismo electoral, es decir, personas que se van cambiando, líderes políticos que se van cambiando de partido, forman un partido nuevo, se ponen como independientes y ganan igual. Bueno, esa es la situación del norte. Es muy volátil, hasta ahora estaría aparentemente imponiéndose el rechazo desde Atacama hasta de Arica, Parinacota, hasta Atacama, aunque tengo la sensación de que van a existir fuertes variaciones territoriales. En Atacama probablemente la relación o la distancia que le pueda sacar el rechazo a la prueba no va a ser tan alta como pueda suceder en Arica, Parinacota, Antofagasta y Iquique. Claro. Bueno, otra de las grandes preguntas es qué va a pasar después del 4 de septiembre. Y eso lo vamos a analizar a la vuelta de esta pausa comercial. No se vaya. Seguimos analizando lo que va a ser esta votación del 4 de septiembre, pero como yo le decía antes de la pausa comercial, una de las grandes preguntas es qué pasa después del 4 de septiembre, si es que gana el apruebo, si es que gana el rechazo, ¿cuáles son los diferentes escenarios que vamos a ver? Bueno, si es que llega a ganar el apruebo, hoy día, claro, es una situación menos probable, pero no absolutamente improbable, se procede a implementar la nueva Constitución. En las normas transitorias aparecen todas las leyes o los proyectos de ley que el presidente debiese enviar al Congreso para poner en marcha esta nueva Constitución, y adicionalmente los partidos que hoy día están por el apruebo debiesen impulsar las reformas en las 5 dimensiones a las que se comprometieron cuando suscribieron este acuerdo para optimizar o perfeccionar el nuevo texto constitucional. Mauricio, ¿qué tan real es que se impulsen o se concreten esos cambios? Porque sabemos que la composición del Congreso es bastante equilibrado. Si es que todo el oficialismo, si todos los partidos del oficialismo acuden y apoyan finalmente estos cambios, ¿se pueden impulsar o faltarían también votos de la derecha? Yo coincido con Guillermo Tellier, fíjate, que él dijo, no podemos garantizar estos cambios. Y está en lo correcto. Y está en lo correcto porque si uno mira la composición que hoy día tiene el Congreso Nacional de la República, es
matemáticamente inviable que la coalición de gobierno consiga los 2/3 para hacer estas reformas sin el concurso de la derecha, o los 4/7, si es que no consigue los 2/3, para posteriormente convocar a un referéndum, sobre todo en el Senado. En el Senado es imposible, por la sencilla razón de que la derecha tiene la mitad del Senado. Tiene el 25 senadores. Entonces, necesariamente, para hacer estas reformas, necesita del concurso de la derecha, incluso si es que requiriera los 4/7 con referéndum. Por lo tanto, incluso para los 4/7. Incluso, claro, porque si en el Senado la derecha tiene la mitad, sí, la centroizquierda para obtener los 4/7 tendría que conquistar votos de derecha, ¿no? O sea, no es un camino tan fácil, no es que se llegue a aprobar y se impulsen los cambios. Necesitan negociaciones, necesitan que todos estén de acuerdo para llegar al quórum, en el fondo. Sí, de lo contrario, la Constitución no se va a modificar, ¿sí? Y esas promesas que se hicieron no se van a poder ser realidad simplemente porque no van a alcanzar los votos. Entonces, Tellier tiene razón en eso. ¿Y qué implicaría eso si es que, por ejemplo, hay personas que votan apruebo con la garantía o con la necesidad o porque buscan que se hagan estos cambios? ¿Qué pasa si eso no se llega a concretar? Claro, eso va a generar frustración, eso va a generar desilusión. Hoy día el apruebo para reformar tiene cerca de un 33% de apoyo en la última encuesta aproximadamente. No es menor. Claro, fíjate, el apruebo para reformar tiene cerca del 33%, y el apruebo para implementar tal cual está la Constitución ha variado entre el 10 y el 12%. Y por otra parte, los que están por rechazar y hacer un nuevo proceso están más o menos en el 33-35% según estemos mirando los datos de CADEM. Y los que están por rechazar y seguir con la nueva Constitución están en torno al 17 o 20%. ¿Cuál es el acuerdo al que tenemos que llegar como país? El acuerdo siempre se logra por el centro, por los moderados. Y estos dos grupos, el apruebo para reformar y el rechazo para avanzar en un nuevo proceso constitucional, se van a tener que encontrar. Ya, pero de lo contrario, no hay ningún acuerdo posible independiente de quien gane la próxima elección. ¿Cómo se encuentran? Ya. En el caso del apruebo, se van a tener que encontrar estos dos grupos en el Congreso para llevar adelante las reformas a las que se comprometieron quienes impulsaron ese acuerdo político programático. O sea, posiblemente los acuerdos que firmó el oficialismo hace un par de semanas puedan ir modificándose. Puedan ir modificándose, exactamente, sí. Y vas a necesitar el concurso de los partidos de derecha. Por lo tanto, necesariamente vas a tener que llegar a un acuerdo o un consenso. Eso sí gana el apruebo. ¿Y si gana el rechazo? Si gana el rechazo, el proceso es distinto. Si gana el rechazo, de acuerdo al cambio que hubo, la rebaja de quórum de reforma constitucional de los 2/3 a los 4/7, vas a necesitar un acuerdo mucho más restringido para, ya sea, convocar un nuevo plebiscito y preguntarle a la gente qué tipo de órgano quiere que redacte la nueva Constitución, o simplemente que el Congreso, por esos mismos 4/7, determine que se va a escoger una nueva convención constitucional, no sé, en el mes de diciembre, para que entre en funcionamiento. Pero ese acuerdo es más rápido, pero también es un acuerdo instrumental. Ayer el presidente Gabriel Boric fue entrevistado en Chilevisión y él dijo que le parecía redundante repetir un plebiscito de entrada para definir el mecanismo para escribir una nueva Constitución, dejando claro que ya sería una convención 2.0 prácticamente. Sí, eso es lo que dice el presidente, pero el presidente debiese ser un poco más cuidadoso en lo siguiente. Primero, la decisión no es del presidente, y en segundo lugar, el acuerdo que se hizo de modificación del capítulo 15 de la Constitución, en que se reguló el plebiscito de entrada, no es vinculante con lo que pase de ahora en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué no es vinculante? Porque ese acuerdo tenía fecha establecida. Era para el plebiscito y para las elecciones de convencionales de mayo del año pasado. Punto. Se cumplió eso, hay que generar un nuevo acuerdo. Podríamos discutir si es que es necesario o no un nuevo plebiscito, o si nos vamos directamente por una convención constitucional. Tampoco es una cuestión de vida o muerte. Ahora bien, Natalia, esa convención constitucional no puede tener las mismas características de la que escribió el nuevo texto. ¿Qué propongo? Que sea una convención más pequeña, creo que lo hemos discutido, de 71 personas, con listas regionales, cerradas y bloqueadas, es decir, que usted no vote por un candidato, sino que vote por una lista de candidatos, paritaria, con escaños reservados, sin listas de independientes,
que funcione por 6 meses con 3 insumos centrales: la actual Constitución, el nuevo texto constitucional que tiene muchísimas cosas destacables que yo casi las copiaría desde ahí, y tercero, el proyecto de la presidenta Bachelet que presentó antes de dejar el mandato. En consecuencia, no podemos cometer el mismo error de partir de nuevo de una hoja en blanco. Creo que eso fue extraordinariamente dañino y ahora tenemos que aprender la lección. Es decir, ya supimos que las listas de independientes no funcionaron, ya supimos que la hoja en blanco tampoco, por lo tanto, eliminemos esos dos elementos y avancemos en un acuerdo breve de 6 meses con el fin de que en julio, agosto o septiembre del próximo año ya estemos votando por el plebiscito de salida y que sea la solución definitiva que estamos buscando. Mauricio, ¿y un comité de expertos, por ejemplo, o que sea el mismo Congreso que haga las reformas, no es una mejor opción? Hoy por hoy el Congreso tiene un nivel de confianza que no le permite tomar el poder constituyente. Si tú me preguntas desde el punto de vista teórico, el Congreso sí tiene la facultad de constituirse valga la redundancia, en un poder constituyente. Lo puede hacer perfectamente, no hay nada que lo impida. Es la confianza que genera hoy día en el fondo. El punto está en la legitimidad que tendría eso, pero la confianza. La confianza hacia la convención también es cuestionable. También es cuestionable. Entonces, podríamos cambiar la convención por el Congreso y vamos a quedar donde mismo. Entonces, claro, tú tienes la posibilidad de generar un comité de expertos, tienes la posibilidad de generar una nueva convención constitucional. Si es que están esas dos opciones, tendríamos que plebiscitarlas, a no ser que el Congreso llegue a un acuerdo en que tengamos una especie de mixtura entre ambas y elegir una convención mixta en ese sentido, pero no mixta entre legisladores y personas comunes y corrientes, sino que entre convencionales y expertos. Podría ser una salida, eso habría que estudiarlo, pero hay que buscar alguna solución en el corto plazo. Y vuelvo a repetir, esta nueva convención, comité o como le queramos llamar, debe tener un plazo muchísimo más breve. Me parece que 6 meses es razonable, considerando que hemos estado discutiendo esto ya por 2 años. ¿Nuevas alianzas o un mundo político más dividido después del 4 de septiembre? Vamos a tener un mundo político muchísimo más dividido. Hoy día hay una fuerte fractura dentro de la centroizquierda. La centroizquierda se quebró en esta elección entre apruebo o rechazo. Eso no había ocurrido de manera tan elocuente, sin perjuicio de que la democracia cristiana poco a poco se haya ido distanciando del Partido Socialista, tanto así que ya no forman parte de ese núcleo histórico que sostuvo la post-transición a la democracia y que se transformó en la mancuerna de la estabilidad del sistema político chileno durante 30 años. Eso ya no existe y ahora la fractura es mucho más evidente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que ver qué va a pasar con la derecha en caso de que gane el rechazo. No estamos muy seguros de que parte de esa derecha dé el vamos a un nuevo proceso constitucional, especialmente la derecha más radical del Partido Republicano, ¿sí? Y en tercer lugar, también va a haber un cisma en la izquierda, porque si se llega a perder el plebiscito, entonces va a haber una noche de cuchillos largos. ¿Quién va a ser el responsable? Va a ser responsable el sector más intenso que no dio paso a reformas mucho más sustantivas a esa nueva constitución en el acuerdo programático que celebraron, o se va a responsabilizar dentro de esta coalición de izquierda a los sectores más blandos que a lo mejor abrieron paso para un proceso reformista antes de tiempo. Y eso inevitablemente va a traer como consecuencia un cambio de gabinete sí o sí, gane el apruebo o gane el rechazo. Sí, eso te quiero preguntar. Es posible un cambio de gabinete después de la votación, ¿no? Va a haber un cambio de gabinete después de la votación. ¿Qué hubiese hecho yo estando en el gobierno? Habría hecho este cambio de gabinete mucho antes. ¿En qué? ¿En el Ministerio de...? En SECPRES, en Interior, lo hubiese hecho mucho antes, con el fin de tener un gabinete, entre comillas, en campaña. El presidente no optó por esa salida, decidió seguir e insistir con su gabinete hasta el día 4 de septiembre, pero de manera inevitable e independiente del resultado, el gobierno va a tener que mejorar
en esas dos áreas que son tan críticas, gane el apruebo o gane el rechazo, da lo mismo, que son Interior y Express. Giorgio Jackson, moverlo a otro ministerio, es decir, cambiar a Isquia Siches y a Giorgio Jackson a otros ministerios, o finalmente sacarlos del gabinete. Sí, puede ser que haya enroque, o sea, que los manden a otros ministerios, pero si uno mira la última encuesta CADEM, se percata claramente de que los ministros mejor evaluados son del socialismo democrático. Sí. Y los peor evaluados son los del Frente Amplio. Algo está pasando ahí. Por lo tanto, si el presidente quiere mejorar en sus niveles de aprobación presidencial y adicionalmente conducir el nuevo proceso constitucional, ya sea para escoger otra convención constitucional o para implementar la nueva constitución, va a necesitar un cambio en el equipo sí o sí. Ya sabemos que el ministro Jackson tiene problemas con su propia coalición en la relación ejecutivo-legislativo y que la ministra Siches no ha logrado dar el tono en el Ministerio del Interior. Esos dos cambios están clarísimos que se van a producir, o debiesen producirse más bien dicho, porque el desafío que se viene por delante, insisto, independiente de la opción que gane, es demasiado relevante para el gobierno del presidente Boric. ¿Cuál va a ser la magnitud de la derrota, si es que se puede hablar de una derrota, si llega a ganar el rechazo para el gobierno? Ya. El gobierno y el presidente Boric no pueden aparecer ese día, si es que gana el rechazo, me preguntaste, ¿verdad?, como el rostro de la derrota. Tú me vas a decir, oye, pero el gobierno está jugado por la opción de la prueba. Sí, eso es verdad, está jugado por la opción de la prueba, pero vamos a la causa. ¿Por qué el gobierno y el presidente tuvieron que entrar al ruedo electoral? Porque el texto constitucional no se defiende solo. O sea, si buscamos a algún responsable de que el texto finalmente se rechace o que se apruebe por poco dejando un país dividido, esa responsabilidad recae única y exclusivamente en la Convención Constitucional, no en el presidente de la República. El presidente, ¿qué ha tratado de hacer? Ha tratado de incrementar sus niveles de aprobación presidencial porque sabe que el movimiento en su aprobación genera mayor espacio al apruebo. Pero tuvo que entrar en un momento, para decirlo en fácil, si es que el presidente no se hubiese involucrado en esto, probablemente el rechazo ya estaría ganando por un 65-35, un 60-40 fácil. Si el plebiscito va a ser competitivo, es gracias al presidente de la República. Pero si hay derrota, el presidente de la República no es la persona indicada para ser imputado, por así decirlo, por esa derrota, ser responsabilizado de la derrota, sino que la responsabilidad recae única y exclusivamente en la Convención Constitucional. Bien, Mauricio, la próxima semana nos volvemos a encontrar en nuestro último programa, pero todo depende de qué pase después del 4 de septiembre para ver si es que seguimos con este programa o no. Si no, esto va a continuar hasta septiembre, pero del próximo año. Que estés muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos y también a ustedes, como siempre, acá de Frente al Plebiscito. Muy buenas tardes.